medicamentos. Disculpen. Primero que nada, igual me gustaría agradecer por lo menos la temática que se va a abordar, debido a que últimamente han habido muchas preguntas con respecto a esto, también mucha controversia con lo generado por la FNE, la Fiscalía Nacional de Economía, y también agradecer por nuestra parte como estudiantes de primer año de Química y Farmacia, porque igual esto nos acerca de alguna manera a lo que más adelante vamos a abordar. Este conversatorio se va a dividir en dos partes. En nuestra primera instancia se va a dar la palabra al expositor Cristian Barrueto, químico farmacéutico, de quien le va a hablar ahora. Gracias. Buenos días. Cristian Barrueto es químico farmacéutico licenciado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante su segundo a tercer año de pregrado fue presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Química y Farmacia. En la misma casa de estudios realizó el diplomado en Evaluación Económica en Tecnologías de la Salud y actualmente cursa el magíster en Salud Pública. En el ámbito laboral se ha desempeñado principalmente en organismos estatales, tales como la Asociación Nacional de Medicamentos, el Instituto de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud, siempre enfocándose en la creación y actualización de políticas públicas y buenas prácticas regulatorias en productos farmacéuticos, cosméticos y dispositivos médicos, temas de los cuales también ha presentado en diferentes congresos, cursos y seminarios a lo largo de su carrera. Desde octubre del año pasado se desempeña como evaluador de registro en la sección de productos nuevos del subdepartamento de autorizaciones y registro sanitario del Instituto de Salud Pública. O sea, es quien aprueba o desaprueba las solicitudes de productos nuevos, tanto nacionales como internacionales, de uso sanitario, a partir de estudios de eficacia, seguridad y equivalencia. También desde julio de este año se desempeña como el presidente en Santiago del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. Sin más preámbulo y con un gran aplauso le damos la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la presentación. Solo voy a aclarar que no soy presidente del Regional Santiago, soy director del Regional Santiago, solo para dejar la aclaración. Y bueno, para partir, queremos hacer una dinámica también con ustedes. Queremos que participen de esta actividad y les voy a pedir que puedan ingresar a esta página, que es con sus celulares, menti.com. Y acá tenemos una pregunta, ya pueden, algunos ya contestaron, y es sobre si usted ha leído la actual Política Nacional de Medicamentos. Vamos a dar un tiempo. Sí, mire, interesante los resultados que se están dando. O sea, la tendencia dice básicamente que la mayoría no hemos leído la Política Nacional de Medicamentos. Algunos que parcialmente sí la han revisado y otros sí, en este caso la minoría. Y parece que la tendencia se quedó en un no de la Política Nacional de Medicamentos, y lo que refuerza también la necesidad de hacer este tipo de actividades para poder conversar y para poder ejemplificar qué es lo que existe en nuestro país. Solo para adelantar un poco el tema de la Política Nacional de Medicamentos, nuestra política actual es del año 2006, ¿ya? De 2004, del 2004. Y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y esto es respecto a las últimas medidas que han salido respecto a medicamentos, las 31 medidas anunciadas por el Ministerio de Salud. ¿Usted está de acuerdo o no? ¿O parcialmente? Interesante, nadie que está de acuerdo. Vamos a tocar este punto en extenso también dentro de la presentación.
llegamos como a 30 personas en el anterior más o menos. Ya, creo que por ahí estamos. Parcialmente, que es la tendencia, bueno, muy bien equilibrada con respecto a un no también. Así que, bueno, parece que no hay nadie que le guste, le agrade totalmente las 31 medidas que han salido hasta por el momento. Vamos a pasar a la siguiente. Y es, ¿cuáles son los 3 conceptos que la ciudadanía asocia con farmacia? ¿Sí? Esto es cómo llegamos acá respecto a lo que hemos escuchado, conversando con la gente, la experiencia en las farmacias, con los mismos estudiantes, con otras carreras. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Cuáles son los conceptos que les vienen a la mente? Medicamentos, delantales blancos. ¿Ya? Doctor Simi. Ventas, colusión. Paracetamol. Paracetamol está en todas partes. Medicamentos, ya, colusión. Colusión parece que es nuestro concepto que se está repitiendo bastante. Lucro, por ahí veo. Precios caros. Colusión sin tilde, colusión, ya. Sí, tenemos que ver el tema de los factores de los tildes. Negocio, medicamentos, salud. Ya, por lo menos medicamentos le ganó a colusión, que era el... Estaba peleado, sí. Claro, está medicamento también ahí, eso es otro punto. Medicamentos, salud, remedios. Interesante ahí el remedio. El QEP es el que vende, lucro, ventas, costo de medicamentos, belleza. Ahí hay un tema interesante respecto a la parte cosmética. Corrupción veo también por allá. Es interesante porque con esto también vamos viendo qué es lo que se nos asocia y un poco también el desafío que tenemos, bueno, la mayoría creo que son químicos farmacéuticos o al menos de carreras de la salud, hay un desafío que tenemos para poder también ir cambiando la visión respecto a lo que es la farmacia y lo que es la labor del químico farmacéutico. Entonces, ahora sí voy a partir la presentación. Sí. Vamos a hacer una dinámica similar a esta al final de la presentación de ambos. Así que, para que tengan a mano después la... No cierren la página mejor. Y bueno, vamos a partir con la presentación. Vamos a hablar de la Política Nacional de Medicamentos, pero es interesante y tenemos que contextualizarlo en la situación que estamos viviendo como país. Hoy estamos en un estallido social nunca antes visto, por lo menos desde el punto de vista en las últimas décadas, y es importante saber cómo esta Política Nacional de Medicamentos dialoga con las políticas sanitarias en general de nuestro país. Ya, la Política Nacional de Medicamentos no es algo que esté fuera del espectro de lo que como país diseñamos como estrategia. Por lo tanto, muchas veces nosotros, algunos no la conocen, algunos, está como perdida por ahí y no se toma como una referencia. Cuando vamos a ver con esto que en realidad la Política Nacional de Medicamentos es algo muy importante, es una declaración de principios de decir cómo yo veo la política farmacéutica nacional de aquí en adelante. O sea, yo me proyecto con esto. Y eso es lo que falta muchas veces, que es la planificación. Pero antes, vamos a volver un poquito más atrás, antes de llegar a la parte de medicamentos, y primero vamos a hablar de la Constitución. Hoy en día está en boca de todos que es el debate constitucional que viene el próximo año. ¿Y cuál es el rol del Estado con respecto a la salud? Bueno, ahí hay 4 puntos que aparecen en el artículo 14. Hay otro punto adicional que lo va a desarrollar más Jorge Cienfuegos con respecto al tema del rol del Estado, directamente del Estado subsidiario. Pero en realidad aquí no me quiero enfocar solamente en los temas de salud, ¿ya? Ahí están las frases, pero yo me voy a quedar con qué es lo que trata de decir cada uno de estos puntos. Y por un lado dice, proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de salud. Habla de libertad, de igualdad. Le corresponde también desarrollar las actividades de coordinación y control.
Por otro lado, le compete garantizar la ejecución de esta estrategia a través de las instituciones públicas que conforman nuestro sistema público. Y además, que cada persona tiene el derecho de elegir el sistema de salud que quiere. En ese caso puede ser el estatal o uno privado. Y yo les dejo ahí la pregunta, ¿realmente es un derecho el que tenemos en este minuto para elegir? ¿Es libre e igualitario? Y ese punto es importante porque esta premisa es interesante de lo que viene adelante respecto al tema de medicamentos, porque medicamentos generalmente está disociado de lo que es el sistema de salud. Y de ahí lo vamos a desarrollar largamente. Entonces, ¿de dónde viene el contexto de este problema? Primero, las preocupaciones de la gente. Esto viene de los precios de medicamentos en Chile, están dentro de los más altos de Latinoamérica, que también lo vamos a revisar. En realidad no están así, en algunos puntos sí, efectivamente. Hay diferencias aberrantes respecto a conseguir un medicamento, por ejemplo, original, innovador, con respecto a un bioequivalente. Ahí, por ejemplo, dice que hay 181.000 pesos de diferencia. En este caso es la capacitavir, que vale 481.000 pesos. Por otro lado, tenemos un problema a nivel sanitario de las listas de espera. Hay marchas para mejorar la salud de la población y la gente se está muriendo en las listas de espera. Por otro lado, está la falta de insumos y medicamentos en los hospitales. Hay hospitales efectivamente que han estado en paro y han estado exigiendo efectivamente los insumos que necesitan para trabajar. Y por otro lado, al final, tenemos lo que es el fracaso de la política de bioequivalencia. Chile entre los países con los medicamentos más caros del mundo. Y esto es súper interesante porque esto salió, este titular debe haber sido de esta semana, si no me recuerdo, o de la anterior. Y es importante porque casi todo el mundo farmacéutico sabe que la bioequivalencia en sí no es una política de acceso, no es una política para bajar el precio de los medicamentos, y también lo vamos a desarrollar en la presentación. Y si volvemos como nuevamente alejarnos del espectro de salud y vamos directamente a los problemas sociales que podríamos tener, yo quiero comentarle un poco de las inequidades. Hoy en día Chile es uno de los países más desiguales de la OECD. ¿Ya? Acá hay un gráfico, este gráfico es del año 2017, que tenemos a Chile acá, que está en color rojo. Si se ven, solamente Costa Rica y Sudáfrica son más desiguales que nosotros, en este minuto. Ahí tenemos, por ejemplo, los coeficientes de Gini, que es una de las formas que se puede medir la desigualdad por medio de los ingresos. Y tenemos, por ejemplo, países que tienen un índice de Gini de 0,26 y nosotros estamos como 0,52, casi el doble. Claro, Noruega es un país que está bastante bien respecto al tema de inequidades. Pero, por ejemplo, vámonos a otros países. Por ejemplo, y quiero que se fijen mucho en Irlanda. Irlanda está en 0,31, está en la parte verde, por acá. Está muy, muy cerca también de los promedios de la OECD. Entonces, quédense con ese dato. ¿Por qué? Porque en la siguiente diapositiva vemos que las inequidades tienen herramientas, los países tienen herramientas para poder desarrollar, redistribuir los ingresos. Y esa redistribución de ingresos está fallando. Si ven este gráfico, que es de las inequidades en sí, y después de los factores de corrección, vemos que acá no hay ningún factor de corrección en Chile. Nos quedamos con la misma inequidad. Los mecanismos que nosotros utilizamos en teoría para redistribuir el ingreso no están funcionando. ¿Y por qué les dije el ejemplo de Irlanda? Fíjense, Irlanda tiene mayor desigualdad que Chile, pero con sus políticas de redistribución de los ingresos baja a un nivel espectacular. O sea, vemos la baja sustancial respecto a esto. O sea, hay formas de superar las inequidades y efectivamente estas inequidades terminan afectando en lo que es la salud y los medicamentos. Y acá ya llegamos al tema directamente en salud. Volvemos a situarnos en el tema de salud y vemos cuál es el gasto en salud dependiendo del tipo de financiamiento. Y acá vemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esquemas gubernamentales, que en realidad para nosotros significan alrededor de un 2%, nada. El gasto que nosotros hacemos como parte de nuestra obligación del 7%, que es la mayor parte efectivamente de nuestro gasto en salud, que es un 58%.
un 6% de aporte voluntario, y ahí por ejemplo está el tema de la ISAPRE incluso, que el hecho de que una ISAPRE puede pagar adicional del 7% para tener prestaciones mejores. Y por otro lado está el gasto de bolsillo, que es alrededor de un 34%. Ese dato es interesante porque el gasto de bolsillo es uno de los problemas respecto a la inequidad en salud, ¿ya? El gasto de bolsillo es demasiado regresivo desde el punto de vista y afecta sobre todo a las personas de menores ingresos. Y por lo tanto, si lo vemos, acá tenemos un 34% que es parte de este gasto de bolsillo out of pocket, y el promedio de la OECD es alrededor de 21, ¿ya? Y en general estamos dentro de los países que efectivamente tienen el mayor gasto de bolsillo. Hay algunos que tienen más, India por ejemplo, pero la idea es compararnos ojalá con los promedios y con los países que están mucho mejor. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Hace poco se habló de nuestro sistema de salud, de que era muy bueno. El ministro salió hablando y mucha gente, de hecho, se rió respecto a eso. Bueno, ahí hay un tema interesante que podemos rebatirle con datos respecto al tema de las inequidades. Y ya acercándonos un poco al tema de medicamentos y el gasto en salud, este es un dato respecto del Centro de Estudios Públicos, del CEP, respecto al gasto en salud en los hogares. Y nos vamos a focalizar en la parte de medicamentos. Ha ido en aumento desde el año 2012 al año 2016, y efectivamente, si ustedes ven acá, los gastos en salud en general, es esencialmente el mayor gasto asociado en salud en los hogares se asocia a los medicamentos. Esto es un promedio. Pero este resultado, si uno lo desagrega, es aún más terrible. En medicamentos, esto es el porcentaje que significa del gasto en salud cada uno de estos ítems. Y medicamentos en el gasto en salud en los hogares representa en el primer quintil el 39,4%. El quinto quintil, para hacer la diferencia, es un 35,7%. La diferencia es significativa, pero efectivamente uno podría decir no es tanto. Pero, por ejemplo, otro punto interesante, adulto mayor, y por eso ahí está la foto del adulto mayor. El adulto mayor gasta un 48,6% de su gasto en salud del hogar asociado al tema de medicamentos. ¿Y por qué? Porque efectivamente hoy en día, por ejemplo, los medicamentos no son parte del seguro social. O sea, la seguridad social no lo contempla. Y ahí uno de los puntos interesantes donde nosotros nos tenemos que situar para poder estar en el debate que viene respecto al tema del sistema de salud, los seguros, cómo queremos la salud aquí de Chile en adelante. Y esto, obviamente, tiene otro contexto adicional. Ya vimos como datos, cifras, macro. Pero ahora vamos a llevarlo al tema de la estructura del sistema de salud, o cómo debiese ser nuestro sistema de salud. ¿Qué es lo que nos dicen los organismos internacionales? Y es un concepto y algo que se desea y se le pide a los países que propendan a esto, a la cobertura universal en salud, ¿ya? La cobertura universal en salud básicamente es un principio que la OMS ha estipulado para los sistemas que debiesen tener cada uno instalado, que se basa en tres principios fundamentales: en los derechos humanos, en la equidad y en la solidaridad. Y yo me quiero detener mucho en el punto de la solidaridad, porque lamentablemente, y eso cualquiera lo puede saber, nadie está exento de enfermarse. Efectivamente, ahí hay un riesgo. Por eso opera la política de seguro en salud, porque hay un riesgo asociado y que uno no lo prevé. Puede ser susceptible de tener una enfermedad rara, tú, yo, y en ese sentido, muy pocas personas van a poder pagar un tratamiento de una enfermedad rara. Y la idea de hablar de solidaridad es básicamente todos compartimos el mismo riesgo, por lo tanto todos estamos en un fondo común y tributamos para que, aunque yo no tenga esa enfermedad, pero a otro puede ser que sí, o puede ser que mi hijo, o puede ser que mi padre, o puede ser que algún familiar. Por lo tanto, somos todos parte del mismo colectivo de riesgo. Ese es el concepto básicamente de solidaridad. Y las tres dimensiones que se tienen en cuenta para avanzar en la cobertura universal tiene que ver con la parte de los fondos mancomunados, que después voy a explicar un poco el tema de la mancomunación. Y es básicamente porque, claro, tenemos una cantidad de fondos destinados a salud fijo con respecto a todos los ítems de gasto que tenemos. Pero nosotros, por ejemplo, si ampliamos la cobertura a la población, vamos a necesitar, obviamente, mayores recursos, ¿verdad?
pero si también damos mayores servicios, también vamos a tener que tener mayor cantidad de recursos. Entonces, nuestros fondos mancomunados no pueden quedarse igual. Y necesariamente vamos a tener que expandir esto y vamos a tener que mancomunar mayor cantidad de recursos. ¿Se entiende, verdad? Es un gráfico bastante simple desde ese punto de vista. Y claro, la mancomunación es una de las etapas de lo que tiene que ver con financiamiento. Son tres: la recaudación, mancomunación y la compra. En la recaudación es cómo yo, como Estado, voy a generar estos recursos para después ser mancomunados, y esto puede venir, particularmente en Chile, de nuestro 7%. Ese es nuestro fondo mancomunado en FONASA, ¿ya? Este es nuestro fondo de salud. Entonces, ¿esto cómo opera, por ejemplo, en la ISAPRE? La ISAPRE es el mismo sistema. Mancomunamos en nuestra ISAPRE, en un pool de riesgo que compartimos con los otros usuarios de esa ISAPRE. Entonces, FONASA opera con una lógica de seguros en ese sentido, porque sí tiene ese nivel respecto al pilar solidario, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos la recaudación. Ahora, ¿qué mecanismos más tenemos para recaudar? Podríamos tener impuestos generales, ¿ya? Los impuestos generales se ocupan muchas veces en algunos países, por ejemplo, en Inglaterra. Inglaterra es uno de los países que, en vez de tener, en este caso, directamente un aporte voluntario como tal, lo recauda de sus impuestos generales y financia su sistema de salud, un sistema de salud único. Y finalmente la compra, que es como efectivamente gastamos ese dinero mancomunado. Y ahora, si vamos ahora a nuestro sistema de salud actual, no quise poner un gráfico del sistema como tal, porque en realidad creo que la mayoría lo conoce y lo podemos explicar con este mismo gráfico, la verdad. Nosotros tenemos un sistema que está fragmentado, ¿ya? En una parte pública, en una privada y otra parte que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Aquí está acá en la tendencia azul, que es la de FONASA, ISAPRE en rojo y Fuerzas Armadas en verde. Hay otros también adicionales, pero que en realidad estos son los tres principales. En el lado de FONASA, por ejemplo, vemos cómo es la tendencia de la distribución de los usuarios en el tiempo, desde el año 90 al año 2017, que en algún momento va bajando, después va subiendo, que lo mismo con la ISAPRE, tiene una tendencia, estuvo una tendencia a la baja, ahora generalmente se mantiene. Lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas, que en realidad no se nota mucho, pero en verdad es bastante poco respecto al tema del número. Entonces, ¿qué es lo interesante de acá? Es las lógicas con las que funcionan todas estas entidades. Como les dije, esto funciona al nivel de la solidaridad, ¿verdad? Y eso es la lógica que en teoría opera para la ISAPRE y opera también para el seguro público, que es FONASA, ¿ya? Tiene una lógica de seguro este fondo. Entonces, ¿cuál es el problema? En FONASA, ¿quién está? En FONASA está generalmente las personas de menor ingreso, ¿verdad? Entonces, mi 7% no es muy alto. Y por otro lado, generalmente están los adultos mayores que ya no pueden pagar las ISAPRES. O sea, estuvieron toda su vida en las ISAPRES y cuando de verdad van a ocupar el sistema, se van, porque no pueden seguir pagando la ISAPRE. Eso se le conoce como el descreme, ¿ya? Y en ese sentido, es que claro, van descremando lo que no les sirve. Entonces, ¿qué es lo que le queda para la ISAPRE? La ISAPRE, lo que les queda básicamente es ganar dinero. ¿Por qué? Porque la gente está la más sana, la que menos se enferma, y por otro lado, en FONASA, donde tenemos menos recursos, está la gente más enferma, que más utiliza los servicios, y por lo tanto el sistema de salud público se estresa. Y a eso le podría sumar, por ejemplo, el tema de las mutualidades, que es otro tema que no lo vamos a abordar largamente aquí, pero las mutualidades muchas veces sacan de su sistema de la parte de seguridad laboral y lo llevan nuevamente a FONASA. Entonces, FONASA se sigue estresando aún más y no le dan los recursos. Obvio que no les da. ¿Y cómo sinceramos esto? Bueno, esto es algo chistoso, o sea, es terrible cuando uno lo lee. Esto es un poco el rol de la ISAPRE. Desde Chile Vamos, Frente Amplio, esto es una noticia del diario El Mostrador, repudio transversal al presidente de la ISAPRE que dijo las ISAPRES no pueden darse el lujo de incorporar gente enferma. Eso lo dijo textual. Y la verdad que le costó la salida, de hecho, al gerente de ISAPRE.
Y es súper interesante porque lo que él dijo es verdad. La lógica con que la funciona la ISAPRE, como efectivamente de la lógica del lucro, de como un negocio, por lo tanto a ellos es verdad, no les sirve a la gente enferma. Y por lo tanto, como no les sirve a la gente enferma, bueno, vamos sacando todo ello y nos quedamos con la gente que menos gasta en el sistema. Y por lo tanto, ¿qué ocurre con los medicamentos? Los medicamentos, ¿en qué lógica están en este mundo que estamos viendo? No están en este mundo. O sea, tenemos algunas cosas desperdigadas, por ejemplo, como el GES, la ley Ricardo Soto, y están en la parte del seguro social. Sí, en algunas cosas sí. Pero no hay ninguna lógica de Estado para los medicamentos. ¿Y por qué es importante hablar de este tema de la solidaridad y entender un poco cómo funciona la lógica del sistema de salud? Porque como vimos, si queremos avanzar a la cobertura universal, el modelo tiene que ser solidario. Y ahí es muy importante, yo les dejo la pregunta para que lo piensen, a mí me lo hicieron también una persona, un doctor, un economista de la salud. ¿El 7% de quién es? ¿El 7% es mío? ¿O el 7% es de todos nosotros? El 7% que nosotros damos en salud. Si es mío, ya, yo puedo decidir dónde lo pongo. Lo pongo en el sistema público, lo pongo en el sistema privado. Pero si estamos en esa lógica, pucha, probablemente pueda suceder que tengamos una enfermedad catastrófica y no nos va a servir para poder cubrirlo. Y por eso necesitamos esta lógica de solidaridad en toda la población. Lo que se está discutiendo hoy en día en muchos foros, en universidades, es cómo podemos avanzar en una reforma de nuestro sistema de salud. Y se han hablado de 3 formas, particularmente, podría resumirla en 3. Uno es el sistema de multiseguros con un fondo de compensación de riesgo. Eso quiere decir que en algún momento esto se pensó solamente para la ISAPRE, pero si incorporamos a la ISAPRE junto con FONASA, eso quiere decir que quien tenga el mayor riesgo tiene que transferir dinero al que tenga la población de mayor riesgo. O sea, los que tienen menor riesgo le tienen que transferir al de mayor riesgo. Y con eso se compensa un poco la balanza de decir, yo tengo acá pura gente sana, pero aquí tengo pura gente enferma, entonces ahí se tienen que ir los recursos. Pero por otro lado, los otros temas que se están hablando, y esto ya está en la lógica de cómo operan otros países, el seguro único. Eso quiere decir que nuestro 7% sería solidario entre todos. Si alguien quiere pagar adicionalmente para tener salud, la ISAPRE sería un seguro privado, y por lo tanto lo puede seguir existiendo, pero como un seguro privado, aparte del 7%. U otra forma es avanzar a un sistema de salud único. Y eso es generalmente por mecanismos de impuestos, ¿ya? Impuestos generales de la población que van a ir tratando de financiar este sistema público, que van a tener acceso toda la población. ¿Cómo avanzamos? Esto es un tema que hay que definirlo, hay que efectivamente ver cuál es la forma más fácil. Esto tiene que ser paulatino, tampoco es llegar y un día decir, me despierto y voy a cambiar un sistema de salud único o voy a cambiar un seguro único. Seguro único, por ejemplo, es la lógica que funciona en Canadá, un sistema que de verdad funciona bastante bien. El sistema de salud único es una lógica con la que funciona Inglaterra. ¿Ya? O sea, no son países que... esto no tiene que ver con temas de política ni de izquierda ni de derecha. Lo vemos, eso es fundamental que nosotros como personas que estamos en el área de la salud lo entendamos. O sea, aquí hay una lógica distinta respecto al tema de la importancia que tiene la salud y también el medicamento. Y vamos a seguir ahora con la parte de política nacional de medicamentos y cómo lo integramos a todo este entramado. No sé si tienen preguntas, en este caso, para esta parte en particular de la presentación. Y si no... ¿Cómo? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Entonces seguimos con la siguiente presentación. Y ahora entramos a tierra derecha ya respecto al nombre que tiene este foro. Pero era importante entrar primero a esta contextualización de dónde estamos hoy. No tengo un problema con... Ahí está. Bueno, Política Nacional de Medicamentos. ¿Qué es la Política Nacional de Medicamentos? Es un compromiso, ¿ya? Con un objetivo y una guía de acción. Como les mencioné, es una declaración de intenciones de decir,
mi política farmacéutica de aquí en adelante va a ser esta. Yo, por ejemplo, en Acceso voy a promover la instalación de servicios farmacéuticos. Farmacovigilancia activa de parte del farmacéutico notificando RAM al Instituto de Salud Pública. No sé, estrategias que sean como de aquí a implementar con un periodo de tiempo razonable. Y es un proceso que es sistemático, o sea, esto necesita necesariamente ser construido también con el compromiso de todos. En esta discusión no puede quedar nadie afuera, ¿ya? O sea, acá participa el mundo público, el mundo privado, la academia, los pacientes. La idea es que esto ojalá sea lo más validado por toda la población para que efectivamente cuando se avance cumpla con los requisitos y sea satisfactorio para todos. Y esto es un tema más conceptual, la verdad, respecto al tema normativo. ¿Dónde está nuestra política nacional de medicamentos respecto a la jerarquía normativa? Está como una resolución. Generalmente se han aprobado por resoluciones. Si uno lo ve, dentro de la jerarquía normativa es bastante baja. ¿Por qué? Porque no tiene el objetivo, una política nacional de medicamentos, de ser una instancia que nos obligue a un privado o a un público a hacerlo como tal. Es solamente una declaración de intenciones. Pero muchas veces esa declaración de intenciones contiene en sí, por ejemplo, para poder avanzar en modificaciones de leyes, en modificaciones reglamentarias a través de los decretos supremos o de otras normas técnicas. Y ahí les pongo, por ejemplo, la del año 2004, que, por ejemplo, avanzó en la creación de un nuevo decreto respecto al tema del control de medicamentos. En ese tiempo estaba el decreto 1876 y pasamos al decreto supremo 3 del año 2010. Es un ejemplo. Y eso fue parte de lo que se instauró en la Política Nacional de Medicamentos del 2004 y culminó el año 2010. Entonces, ¿qué se considera en el desarrollo de esta Política Nacional de Medicamentos? Aquí hay una visión que ha tenido el Colegio Farmacéutico en el último tiempo respecto a lo que es el medicamento como un bien social, ¿ya? Es primordial para la salud. Bueno, Jorge va a tocar un tema respecto a este punto, a lo que se está hablando en la ley de fármacos, que tiene mucha relación con este punto. Por otro lado, que la farmacia es un centro de salud, ¿ya? Y en ese sentido, a mí me gusta la frase, se tiene que acabar la farmacia de retail. La farmacia no es un retail. No es un abarrote, no es un zapato lo que estamos vendiendo ahí, es distinto. Entonces, no podemos seguir funcionando en esa lógica. Y es la única forma de que nosotros también como profesionales químicos farmacéuticos nos podamos validar ante la población. Porque, bueno, si también se va a ver más adelante la Fiscalía Nacional Económica, si saca lo que saca, lo dice también porque hemos perdido también un rol importante que no estamos jugando en la sociedad. Y por otro lado, el farmacéutico como profesional de la salud. ¿Y qué cosas debiésemos considerar adicional? La equidad. Creo que ya hablamos harto sobre lo que era la inequidad y por lo tanto la equidad tiene que ser una de las lógicas que influya en el desarrollo de esta Política Nacional de Medicamentos. Ya hablamos de la intersectorialidad, tienen que participar todos, la participación ciudadana es fundamental. Si no validamos esto con la participación ciudadana, nos va a pasar lo que está ocurriendo hoy en las calles. Hoy en día la clase política está delegitimada porque hay una desconexión de las necesidades de la población con lo que efectivamente se está dando. Y por eso es importante que nosotros también nos situemos en ese mismo instante y decir, escuchar lo que nos están diciendo. Y esos debiesen ser nuestros principios para avanzar y crear también una estrategia nacional de salud. Y recalcamos el punto acá de la estrategia nacional de salud porque es importante. Yo puedo hacer la política nacional de medicamentos, pero si yo no tengo una estrategia para poder cumplirla, queda como en letra muerta, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahora un poco porque hicimos un desarrollo respecto a las políticas nacionales de medicamentos anteriores. Y ustedes se van a dar cuenta de que ocurre. Entonces, hay un desarrollo histórico de las políticas nacionales de medicamentos. Desde la década del 80 a la actual, tenemos la política del 85, la del 96, la del 2004. Y luego, en todo este camino han sucedido hitos importantes, como por ejemplo la reforma integral del sistema de salud. Esta política nacional de medicamentos del 2004, de hecho, estaba dentro de esta misma lógica. Esta política nacional de medicamentos salió en el contexto de la reforma integral de salud. Y por otro lado, está la ley de fármacos, que también es ya estamos en la ley de fármacos 2. Quizás más adelante vamos a tener la ley de fármacos 3, porque no se te queda muy bien a la primera. Y por otro lado, la ley Ricarte Soto. También es un hito muy importante.
las farmacias populares, que también vinieron a quebrar un poco el esquema que tenemos hoy en día, en la lógica en la que funcionan las farmacias. Y ahora vamos a entrar a analizar un poco qué han tenido estas políticas nacionales de medicamentos desde el 85 hacia la actualidad, ¿ya? Estos documentos difieren mucho entre sí en extensión y en qué temas se centran. Por ejemplo, la producción de medicamentos es uno de los puntos que toca la política del 85, del punto de vista del abastecimiento de las materias primas, de los otros insumos. Habla también de las marcas y las patentes, lo menciona, un tema que sigue hoy en día. Si vemos el informe de la Fiscalía Nacional Económica, son temas que hoy en día siguen siendo abordados y que todavía no tienen una resolución clara respecto al problema de las marcas, por ejemplo. Se habla también de la distribución de los medicamentos por medio de las farmacias privadas y los almacenes farmacéuticos, sobre el consumo, prescripción e información sobre medicamentos, automedicación. La automedicación es un problema gigantesco. Hoy en día, de hecho, vemos la lógica de lo que se quiere instaurar en esta misma idea de que la farmacia no es un centro de salud, es un retail, y saquemos los medicamentos de venta directa fuera de la farmacia. Todos sabemos que efectivamente hay un problema con la automedicación en Chile. A nivel de los países en el extranjero también hay países que tuvieron que devolverse de esta medida, como en la Argentina. Entonces, es importante revisar esa información. Otro punto importante es el Formulario Nacional de Medicamentos. Me voy a tener un punto en este aspecto. El Formulario Nacional de Medicamentos nace en la lógica de asegurar cuáles son los medicamentos mínimos que como Estado debiésemos asegurar a la población, ¿ya? Es decir, yo tengo que tener un arsenal que diga, necesito tratar todas estas enfermedades según mi perfil epidemiológico, ¿ya? Entonces, en esa lógica nace. De hecho, nace antes que la política de medicamentos esenciales de la OMS. O sea, nosotros de hecho fuimos como referencia para ese tipo de política. En algún momento llevábamos la delantera en ese tipo de cosas. Esto ocurrió el año 68, cuando también se creó el nuevo Código Sanitario, que en esa actualidad es el que hoy nos rige con muchas modificaciones. Entonces, este Formulario Nacional de Medicamentos, aparte de definir cuáles son los medicamentos que debiésemos tener, se enfocó incluso en que sean producidos aquí en Chile. Y esa fue la lógica que ocupó el Laboratorio Chile. La cajita azul, para los que son más jóvenes, yo de hecho tampoco no había nacido, así que en realidad... la cajita azul, con blanco y rojo que conocemos del Laboratorio Chile, es porque viene del formulario nacional. Cuando una persona, un adulto mayor, un adulto viene a la farmacia y pide un producto del formulario nacional, todavía, o sea, sin saber que ese medicamento ya no es parte de un laboratorio chileno. De hecho, Teva, que es el que encontró el Laboratorio Chile, es israelí. Esto partió con el tema de la venta de las empresas estatales que tenemos. Entonces, esa lógica se perdió. El Formulario Nacional de Medicamentos no se ha actualizado. ¿Permiso? Otro punto importante respecto al control de los medicamentos, el análisis de los sistemas de control, y aquí habla un poco de los recursos humanos y el equipamiento y la planta física. Entonces, eso más o menos eran los puntos que abordaba esta política del 85. Tenía objetivos específicos claros y también tenía una estrategia de cumplimiento, una cosa que se echa de menos en las otras políticas nacionales de medicamentos, que no las asoció directamente. La política del 96 fue mucho más compacta. Aquí pusimos solamente el tema de los títulos, pero se vuelven a tocar muchos de los temas que la del 85 ya la tenía, con una perspectiva diferente. Se aborda del punto de vista de la selección de los medicamentos. Ahí nuevamente entra la lógica del Formulario Nacional de Medicamentos. Nuevamente la cadena, prescripción, dispensación, distribución. Habla de la información, un punto importante respecto al rol que nosotros debiésemos cumplir en la farmacia, de informar a la población, de disminuir esta asimetría de información que existe. Y otro punto importante, la investigación. Hoy en día la investigación y desarrollo no está contemplada en no es algo que nosotros aspiremos, o sea, no está disociado totalmente. Puede ser una oportunidad. Nosotros somos una profesión eminentemente científica, junto con sanitaria. Y ese es algo que tenemos que sacarle provecho. Hay muchas investigaciones de nuestros colegas bioquímicos. Nosotros participamos en el Colegio Químico Farmacéutico Bioquímico, y es importante. Y hay desafíos muy importantes respecto a la investigación. Por ejemplo, la
para la resistencia a lo antimicrobiano. Hoy en día estamos con un problema brutal respecto a lo antimicrobiano y necesitamos investigar nuevos, porque se nos están acabando las oportunidades terapéuticas. La del 2004. La política del 2004, como les dije, se hizo en el contexto de la reforma. Aquí sí se utilizaron los mecanismos y plazos para su progresiva implementación. La idea era cerrar también una brecha de equidad. Aquí mencionó el tema de la equidad. No quedó fuera. Y estos son los puntos más o menos que tenía esta Política Nacional de Medicamentos. Había una introducción que era bien interesante porque hacía un análisis de la situación, de cómo estaba el país, hablaba de algunos indicadores, algunos datos, y luego hablaba de la propuesta como tal de la Política Nacional de Medicamentos y tenía un ámbito de aplicación y qué directrices generaba. Se hablaba de un nuevo rol de la farmacia y el farmacéutico en esta reforma. Nosotros sabemos que de hecho participaron farmacéuticos en la elaboración de este documento, así que estaba ahí. Pero es importante saber si se materializó. Aquí nuevamente aparece la investigación científica y tecnológica que también quedó ahí, que tampoco se desarrolló. Entonces nos preguntábamos, ¿es necesario tener una política nacional de medicamentos nueva? Dado el tiempo que ha pasado, la verdad es que dentro de los espacios de tiempo desde el 85 hasta ahora, es el mayor tiempo que hemos pasado sin una política nacional de medicamentos nueva. Y pensando que el estado de la ciencia avanza tan rápido que los problemas que tenemos como salud, desde el punto de vista también de la transición epidemiológica que está viviendo la población y los desafíos que tenemos, por ejemplo, los problemas de multimorbilidad que se pueden abordar como químico farmacéutico, es importante que nos volvamos a replantear el punto y decir, sí, necesitamos una nueva política nacional de medicamentos. ¿Y por qué? Porque necesitamos estructurar de forma coherente lo que queremos hacer de aquí en adelante. Porque es la única forma de prever una estrategia de implementación clara y una evaluación en el transcurso de ella. Y bueno, como lo dije, han pasado 15 años desde la última. Es hora de que efectivamente nazca una nueva política nacional de medicamentos. Con Jorge Cienfuegos, que está hicimos un trabajo preliminar. Esto es algo que vamos a seguir trabajando, de hecho, en algún momento, sí, ojalá se pueda publicar algo de esto, que fue una evaluación de las políticas nacionales de medicamentos y su cumplimiento. Y valoramos, en ese sentido, si estaba parcialmente cumplidos los ítems, totalmente cumplido o no había ningún grado de avance. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, en la 85, son como los puntos en los que lo dividimos, dependiendo de lo que aparecía dentro de la Política Nacional de Medicamentos. Y aparece algo interesante. Margen de comercialización del 85. 0% de cumplimiento hasta el día de hoy, es algo que ahora se está empezando a hablar. Jorge les va a comentar mucho más sobre eso. Otros que, por ejemplo, no hay ninguno que llegue al 100% de partida. Respecto a temas que tienen que ver con la dirección técnica de la farmacia, ítems que no se cumplieron. Sobre el consumo de medicamentos hay un 70% cumplido, genial. En los pasos previos respecto a la importación de materias primas, hay cosas que todavía no podemos cumplir. Y si no mal recuerdo, en esta creo que era, sí, porque aquí sigue. Había una parte del control de estupefacientes y psicotrópicos que es interesante analizar, que tiene un 10% de cumplimiento. Y no es porque nuestro sistema directamente pueda ser malo. Los porcentajes no necesariamente se asocian a que a que este punto sea bueno o malo como se está realizando. El punto es que se definieron estrategias y no se cumplieron. Y hay uno importante era respecto a las estrategias de vigilancia con sistemas electrónicos. En ese momento se hablaba de eso, que es algo que nuevamente también se ha tomado la agenda en los temas de salud. Por ejemplo, con la ficha electrónica única o la receta electrónica, ¿verdad? Son temas que efectivamente podrían estar desarrollados en una política nacional de medicamentos nueva. Otro importante, que también lo estoy recalcando algunos, si alguien se quiere detener en otro, después me pueden hacer la pregunta. Los medicamentos esenciales, Formulario Nacional de Medicamentos. Ya tenemos problemas de cumplimiento respecto a ese punto, 16,7%, siendo que es realmente importante como política. La del 96, como esta era más acotada, podemos ver acá que nuevamente no hay ninguna que llegue al 100%, y
vemos que, por ejemplo, lo que mejor está controlado es los controles en la cadena de producción y de distribución. Ahí termina producción, distribución, como la cadena de valor del medicamento, que tiene un 66%. Pero nuevamente, de la selección, que tiene que ver con el Formulario Nacional de Medicamentos, ¿se escucha bien? A veces de la selección, nuevamente tenemos un 50%. Ah. Ahora oye. Entonces, vamos a la 2004. Vamos a pasar un poco más rápido porque vamos un poquito lento con esta parte. Hay que dejarle tiempo a Jorge también. Tenemos el cumplimiento del 2004, tenemos los recursos humanos, por ejemplo, el desarrollo del recurso humano que tiene que ver más que nada con la parte de capacitaciones, que también muy bajo el cumplimiento. El nuevo rol de la farmacia y del farmacéutico en la reforma de salud, también un cumplimiento bajo, y lo podemos ver porque efectivamente no es que estemos siendo reconocidos como el profesional sanitario de importancia que tenemos en la farmacia. La garantía de racionalidad en el uso de los medicamentos, todo lo que tiene que ver con uso racional, también muy poco cumplimiento. Y nuevamente la garantía de calidad de los medicamentos es lo que está dentro de del mayor cumplimiento sin ser el 100%. Entonces, me voy a volver hasta acá y se ven, estos son los resultados generales de cada una, de cumplimiento. No hay ninguna que pase el 50% si lo vemos a un resultado así como general. Y esto es importante porque quiere decir que hacemos una política nacional de medicamentos, la diseñamos, tenemos buenas ideas, pero algo pasa en el camino que no se cumple. No se cumple. Y eso es importante tenerlo en consideración para el desarrollo de una nueva política nacional de medicamentos, porque quiere decir que sí o sí tenemos que sentarnos y decir, vamos a asegurar estrategias de cumplimiento. ¿Cómo se va a implementar? Y obviamente los mecanismos de monitoreo, que es otro tema que también podemos hablar sobre planificación, temas de monitoreo que da para mucho más que esta presentación. Entonces, ahora vamos a hablar de propuestas. Propuestas que han salido en la última década respecto a medicamentos. Y acá tenemos, por ejemplo, reducir barreras de ingreso al mercado. Eso es un tema que ha aparecido por distintos... Aquí está de una consultoría que desarrolló el Ministerio de Salud. Esta consultoría se desarrolló el año 2010. Este informe el Ministerio lo pagó a un economista de la salud argentino, se llama Carlos Basayo. Le costó alrededor de 20 millones, solo para que tengan el dato. Lo pedimos por transparencia, en ese tiempo estábamos en la NECIF, así que tenemos el dato. Entonces, aquí aparecían medidas, por ejemplo, reducir la barrera de ingresos, ya, mayor apertura de las importaciones para genéricos y los insumos. Ya, interesante. Por ejemplo, tenemos incentivar la prescripción, establecer la prescripción por nombre genérico obligatoria en la ley. El año 2010, estamos al año 2019 y recién se están abriendo la posibilidad porque sistemáticamente este punto se ha caído una y otra vez. Garantizar la calidad de los productos, exigencias de estudio de bioequivalencia en productos de mayor riesgo. Este punto también es central. Bioequivalencia, como lo dijimos al inicio, se ha utilizado ¿como qué? Como una estrategia para el acceso. Pero aquí en ningún momento dijo que esto era un tema de acceso. Entonces, tenemos claro que, por lo menos este economista tenía bien clara la película. Incentivar la adquisición, implementación de precios de referencia, fijación de precios máximos por producto para el cofinanciamiento o el reembolso. Hablamos acá del problema que tenemos de que no está el medicamento en la seguridad social. ¿Ya? Lo mencionan nuevamente. Incentivar la sustitución y la dispensa. Que la habilitación de la sustitución farmacéutica. El farmacéutico tiene un rol importante en la farmacia, nuevamente. Aquí, ya estas son estrategias de regulación. Habla del mismo documento, habla de la regulación técnica, de la regulación económica y la regulación del punto de vista de la vigilancia. Y nos vamos a centrar en algunas. Ya hablamos de la prescripción obligatoria por DCI. Los mecanismos de control de precios monopólicos a través de comparaciones internacionales. Este punto lo va a desarrollar largamente Jorge. Lo va a desarrollar Jorge. Pero yo me voy a referir a uno, que tiene que ver con la evaluación económica de tecnologías sanitarias. ¿Conocen el concepto? ¿No se le suena? Que se conoce con la sigla de TESA.
Básicamente es decir, cómo yo hago una evaluación económica, ¿ya? Pero a la vez yo asocio la efectividad y el costo del medicamento. ¿Qué ocurre con esto? ¿Para qué se ocupa generalmente? Los países tienen instituciones dedicadas para hacer este trabajo, autónomas, que no tienen un tema político de por medio, no cambia de un gobierno para otro necesariamente. No tiene una vinculación directa con los ministerios de salubridad o de salud, dependiendo de cómo sea el país, que le cambien el nombre. Por ejemplo, el más icónico es NICE, Inglaterra. Inglaterra, esta institución, se encarga de hacer las guías clínicas y se encarga de ver las evaluaciones de costo-efectividad. ¿Para qué nos sirve? Es un mecanismo de regulación de precios. ¿Por qué? Porque si yo veo que la evaluación de costo-efectividad es negativa, yo como Estado no financio ese medicamento. ¿Por qué? Porque yo tengo un tema técnico que me dice yo no debería pagar este precio por ese medicamento. Si usted lo baja, quizás por acá se vuelve costo efectivo, pero quizás el medicamento nunca fue costo efectivo. Quizás fue eficaz cuando se aprobó, ¿verdad? El Instituto de Salud Pública se encarga de revisar la eficacia de los medicamentos, pero no necesariamente de la costo efectividad. Y por lo tanto, claro, es efectivo, pero después puedo tener otra alternativa que sea mejor desde el punto de vista de la costo efectividad. Por eso es importante que este tema técnico se releven, porque efectivamente una de las propuestas que ha salido en parte del Colegio Médico, de escuelas de salud pública, ha sido instaurar en Chile una institución que se dedique a la evaluación económica de tecnologías sanitarias, de forma autónoma. Y que ahí está el punto de la evaluación económica. Otras, convertir la Cenabase en una empresa pública. Cenabase es pública, pero no es una empresa pública. Es diferente. Es una institución que efectivamente depende bastante del Ministerio de Salud, tal como lo depende, por ejemplo, el Instituto de Salud Pública. Pero la función que tiene es eminentemente, y ahí podemos discrepar respecto a eso, es un poco más técnica, o más operativa más que técnica. Porque tiene una labor que no debiese ir cambiando regularmente si cambia el gobierno. No tiene que ver con política de partidista, ni nada. Es una función muy establecida que tiene que continuar en el tiempo. Que podría ser una forma de solucionar este tipo de cosas. Por otro lado, habla de formular un piloto de servicios de farmacia con responsabilidad nominada sobre la población a cargo. Este punto es central, porque esto nos puede llevar a abrir el espacio que también nos dio la parte de la Fiscalía Nacional Económica. Es cambiar el rol que tiene la farmacia hoy en día. Hoy en día está con esta lógica de retail, pero podría cambiar y podría ser una farmacia que tenga una función pública, ¿verdad? Del punto de vista de la salud pública, haciendo atención farmacéutica, generando, por ejemplo, viendo las interacciones potenciales que podría tener una persona cuando llega a la farmacia por una consulta. Entonces tiene otra función. Y ahí incluso viene cuál va a ser la forma en que se van a dar los incentivos. Porque muchas farmacias hablan del tema de los incentivos, ¿no? Es que si vende más, no vende menos. Pucha, el incentivo quizás viene del hecho de cuántas personas va a atender y le va a hacer, por ejemplo, el seguimiento farmacológico, por ejemplo. Entonces hay que explorar un nuevo modelo de farmacia y esta es la oportunidad. Y vincular la utilización de sistemas de información, seguimiento longitudinal y gestión clínica. Y ahí entramos a un tema central que tiene que ver con la receta electrónica y con la ficha electrónica única. Eso quiere decir que si tenemos y aspiramos, por ejemplo, a tener un sistema más unificado, la farmacia, en cualquier parte la persona debería llegar y podría ir a retirar en cualquier farmacia su medicamento, porque tiene la receta electrónica y todas las farmacias deberían funcionar en red, independiente si es público o privado. No me interesa si es público o privado. Tiene una función como tal, la va a ejercer. Tengo receta electrónica, por lo tanto, y puedo ir a retirarlo donde sea. ¿Facilitamos el acceso? Sí. Ahora, esta es una pregunta, y aquí pueden discrepar y me pueden decir, ¿en qué situación estamos actualmente respecto a generar una política nacional de medicamentos? Este es un árbol de decisión que tiene la Organización Panamericana de la Salud. Hoy estamos con una voluntad política para resolver este tema.
¿Qué opinan ustedes? ¿Para nada? ¿No? ¿Están presionados? ¿Tú dices que sí? ¿Ya? Interesante, ¿ya? Podemos discrepar, ¿ya? Pero las estrategias son totalmente distintas si hoy en día decimos que existe una voluntad para resolverlo, porque tenemos que tratar de conformar el grupo y empezar a trabajar en esto directamente, inmediatamente, ¿ya? Y vamos formulando esta política nacional de medicamentos. Pero por otro lado, si no, debiésemos tratar de fortalecer los grupos de interés. ¿Cuáles son nuestros actores de relevancia? La academia, la industria farmacéutica, los pacientes, las autoridades de gobierno. Tenemos que sensibilizarlos, y en ese sentido es una labor que podemos hacer todos. Si nosotros entendemos la importancia de la política nacional de medicamentos y sabemos hacia dónde tenemos que avanzar, esta charla que estamos realizando la puede hacer cualquiera de nosotros. Y la idea es que esto ocurra, que esto se transmita y que podamos generar masa crítica. Y esa masa crítica culmine en una nueva política nacional de medicamentos. Cuando tenemos ya todo esto instalado, la gente está comprometida, todos salen a las calles marchando por una nueva política nacional de medicamentos, bueno, por lo menos lo están pidiendo al menos, sería interesante pensar en la conformación. O podemos avanzar paralelamente, porque como dijo acá Roberto, como dijo Roberto, probablemente estamos en una situación que hoy en día se está presionado para avanzar. Y por lo tanto, quizás debiésemos estar haciendo ambas cosas. Avanzando en la construcción y por otro lado, haciendo estrategias de abogacía para poder instalar el tema en la agenda pública. Jorge también habla un poco sobre eso. Algunas cosas que las estoy dejando para avanzar para no quitar pena. Creo que voy bien. Y bueno, la Política Nacional de Medicamentos. Este es un esquema. No necesariamente esta es la Política Nacional de Medicamentos que tenemos que tener, ¿ya? Este es un esquema, una idea, aquí se abordan grandes ejes, ¿ya? La idea es tener acceso equitativo a los medicamentos. Como ven, yo ocupo la equidad casi en todas partes porque obviamente para mí es un tema central de equidad. Por un lado tenemos el acceso y el uso racional, ¿verdad? Y ahí, punto importante, selección de medicamentos esenciales. Nuevamente, tenemos que sentarnos, ver nuestro perfil epidemiológico, ver las necesidades del país, conversarlo con nuestros territorios, porque los requerimientos que tiene el norte es muy distinto a lo que tenemos en el sur. Y por lo tanto tenemos que construir un formulario nacional de medicamentos que sea, efectivamente, que dé con la realidad nacional. Precio asequible. Yo creo que queda claro con todo el contexto que hemos dado decir que los medicamentos no pueden estar a un precio que vaya a ser catástrofe financiera para una familia, o que no pueda consumir medicamentos y termina enfermando más y genera mayor estrés al sistema de salud porque, por ejemplo, por no tener un tratamiento, termina con una diálisis. Genera más estrés al sistema de salud. ¿Cómo lo financiamos? También lo hablamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? Lo hablamos desde el punto de vista del sistema de salud, pero si incorporamos al medicamento dentro de nuestra seguridad social, basta. El uso racional de los medicamentos, rol primordial del farmacéutico, el rol que tendría que cumplir la farmacia. La cadena de suministros confiable. Aquí es importante porque tenemos, por ejemplo, lo que es el laboratorio, las droguerías y la farmacia, ¿verdad? Tenemos que asegurar una calidad para todos. Y en ese sentido tenemos que tener establecimientos autorizados y que tengan y cumplan las normas para que los medicamentos que estén allí se conserven bien. ¿Por qué quiero recalcar este punto que quizás no lo he tocado en ningún punto de esta presentación? Porque hay lugares en el país que no tienen las condiciones mínimas para almacenar medicamentos. Y llegan a condiciones donde los medicamentos se están congelando o los medicamentos están a temperatura sobre 40 grados. Fuera de todo rango de un estudio de estabilidad. Y por lo tanto las fechas de caducidad de esos medicamentos no son las que señala ahí. O sea, podemos ver que hay fracasos terapéuticos y no saber si es por culpa de la calidad del medicamento o porque el medicamento de por sí era malo. Y es importante hacer esa visión, porque muchas veces se piensa a veces que los genéricos son malos, y eso es un tema importante, y puede ser, y yo no estoy defendiendo que
los medicamentos efectivamente se registran con una calidad y se revisan todos estos parámetros para que asegurar la calidad, la seguridad y la eficacia. Pero puede ser que un medicamento no esté funcionando porque se estuvo almacenando mal. Entonces es vital que cada uno de estos puntos de la Política Nacional de Medicamentos sean largamente desarrollados. Ninguno es más importante que el otro, son todos complementarios. Y finalmente la innovación y desarrollo. Y acá creo que también es una oportunidad, es cambiar un poco lo que es nuestra matriz, incluso productiva. ¿Podemos desarrollar investigación aplicada que termine, por ejemplo, en un nuevo fármaco investigado totalmente en Chile? Se puede. ¿Están los incentivos para hacerlo? Yo creo que no. Pero también hay que caminar hacia allá. Dar mayores incentivos, dar mayores facilidades, comunicarnos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología nuevo, porque ahí efectivamente tenemos que tener ahí un trabajo importante con ellos. Y con la academia. La academia también tiene un rol fundamental en esto. La academia, la idea es que la investigación que desarrolla, en muchos casos, ojalá termine en investigación que pueda ser aplicada. En este caso estoy viendo desde el punto de vista de un producto, pero no necesariamente. Puede ser incluso desde el punto de vista de la salud pública. Y necesitamos investigación en salud pública. Es fundamental que sepamos lo que está ocurriendo con nuestras políticas. Necesitamos evaluar las políticas, ver cuáles son los resultados que están teniendo, si necesitamos modificarlas. Entonces es fundamental también. Y por otro lado están las características del medicamento que se solapan un poco con lo que hablé de la cadena de suministro. La calidad, la seguridad y la eficacia. Y en ese punto está, por ejemplo, en la parte de eficacia, particularmente, aunque engloba más que eso, la bioequivalencia, ¿verdad? Bioequivalencia que lo nombramos al principio, dijimos que lo íbamos a tocar. Y aquí viene. Traté de ser consistente con los colores que nos están promoviendo de elegir el amarillo. No es que me guste particularmente el amarillo, así que... Pero hoy en día tenemos las 31 medidas respecto a que en un momento, de hecho, le llamaron Política Nacional de Medicamentos. Esta 31 medidas es la Política Nacional de Medicamentos. Y hay que hacer una corrección total que esto no es una Política Nacional de Medicamentos. Tener un pastillero digital no es una medida de una Política Nacional de Medicamentos. Es una actividad, como toda, que puede ser buena, puede ser deseable. No sé si es muy útil desde el punto de vista, puede serlo, pero para ciertas personas. Mucha gente de adulto mayor ni siquiera ocupa un celular y menos una aplicación. Entonces, ¿puede ser importante? Sí, puede ayudar, pero no es primordial. Se centró en 3 ejes, estas 31 medidas. Accesibilidad, disminución del gasto de bolsillo y facilitar trámites para asegurar la calidad. En accesibilidad tenemos los bioequivalentes. Y aquí nuevamente caemos en el error. Medicamentos bioequivalentes no sirven para bajar el precio de los medicamentos. No tiene ningún sentido. Y de hecho, algunos medicamentos subieron. Hay estudios que lo demuestran. De hecho, hay un estudio interesante que sacó el mismo Ministerio de Salud, si lo buscan, del Ministerio de Salud, que se vieron que los medicamentos aumentaron de precio. Es interesante. Hay un estudio de una asociación de consumidores una asociación de consumidores que se dedica a los temas de salud, que también sacó un estudio, los medicamentos subieron de precio. Entonces, ahí hay un tema. ¿Bioequivalencia es importante? Sí. ¿Deseable? Sí. ¿Es necesario? Sí. Pero lo avanzamos como un requisito de registro sanitario, como tal. Es para eso, nada más. Y eso es importante también explicárselo a la gente. ¿Entregar medicamentos a domicilio? Sí, hay gente que está postrada, tiene problemas de accesibilidad, es una medida que podría ser deseable. Petitorio mínimo de bioequivalente. Y aquí otro punto importante es que salió un petitorio nuevo, el petitorio nuevo estaba disociado con la realidad, incorporó nuevos medicamentos. Ahí uno de los que yo he escuchado que fue el más controversial fue la clozapina, por la farmacovigilancia activa que tiene. Entonces, poner clozapina en todas las farmacias del país por una patología que tampoco digamos que es la más prevalente en la población, no sé si era importante ponerlo en un petitorio mínimo, pensando que el medicamento va a estar ahí, se va a vencer, muchos medicamentos pasa eso, no los consume nadie, se vencen y es una merma para la farmacia. Una merma importante, sobre todo para las farmacias independientes. Y por otro lado, tiene medicamentos que ni siquiera tienen registro sanitario en el país. O sea, había medicamentos que no tenían, habían potencias que se pedían que no existen. O sea, está a ese nivel de disociado el petitorio mínimo.
hay quiebres de stock, el medicamento ya no lo trae nadie, y por eso que existen todas estas cartas de desabastecimiento en la farmacia. Entonces, era importante revisarlo para hacer esas correcciones, pero no se hizo. Disminuir el gasto de bolsillo. Licitación de FONASA. ¿Qué se hizo con la licitación de FONASA? Bueno, se hizo un convenio con las farmacias, en este caso Ahumada, Alcobrán creo que fueron las que se ganaron las licitaciones en distintas partes del país. Y claro, no hay una transferencia de recursos, pero básicamente por este mecanismo, como es FONASA, ya yo voy a la farmacia y me dan un medicamento con un descuento. Entonces estoy llevando farmacias gratuitamente, o sea, personas a comprar a esas farmacias gratuitamente. No estoy dándole plata a esa farmacia directamente, pero le estoy promoviendo que vaya la gente hacia allá. Cuando el problema no es eso, porque esos descuentos ya existían. Esos descuentos existían por la Caja de los Andes, por la tarjeta de no sé qué, por la tarjeta de no sé cuánto. Existían. Entonces, esto fue una estrategia para llevar más gente hacia allá. Actualizar la ley Ricarte Soto, y no cabe ninguna duda que hay que actualizar la ley Ricarte Soto. Y eso se sigue haciendo. No sé por qué una medida adicional, porque eso ya se hace. Y la ley Ricarte Soto ni siquiera tiene el problema de... O sea, sí, hay que poner más patologías, pero el problema que tiene un problema de financiamiento. Porque el presupuesto de la ley Ricarte Soto es muy pequeño. Ocurre que, de hecho, en la ley Ricarte Soto los medicamentos se evalúan y si traspasa un cierto porcentaje del presupuesto anual asignado a la ley Ricarte Soto, el medicamento de por sí ya no puede entrar. Entonces los medicamentos de más alto costo no entran, independiente de su evaluación de costo-efectividad. Y está el proyecto de ley de clase media protegida. Y aquí, nuevamente, hay que detenerse. ¿Qué quiere hacer este proyecto de ley de clase media protegida? Yo tengo una catástrofe financiera, tengo una patología que tiene un gran desembolso. Bueno, el gobierno es muy solidario, por lo tanto, deja un copago de 1.400.000 para una familia que tiene un ingreso de 400.000 pesos. Así se lee. Y eso es básicamente lo que dice. ¿Por qué? Porque está asociado a un presupuesto, en base al presupuesto familiar, ¿cuánto va a ser el copago? De hecho, si gana más la familia, va a tener que pagar más como copago. Pero el piso aproximado es de 400.000 pesos del ingreso, llega a 1.400.000 aproximadamente el costo que debería dar como copago. Tampoco le es útil a la persona. Y, por otro lado, facilitar trámites y asegurar la calidad, rol del Instituto de Salud Pública y rol de la CENAVAS. Sí, aquí hay un tema que es decir, aceleramos las funciones que están realizando estas entidades, por ejemplo, en el caso del Instituto de Salud Pública, para sacar registros más rápido. La verdad es que a nivel internacional, de hecho, nosotros como tiempos de registro, o sea, no nosotros, porque en realidad no hablo, en este minuto no estoy hablando como un instituto, el Instituto de Salud Pública tiene niveles de cumplimiento que son aceptables en algunos casos, y para otros hay medicamentos que se demoran más tiempo, pero dentro de los panoramas internacional, generalmente los registros se demoran alrededor de un año. En cualquier agencia, como la FDA, como la EMA, como en Japón PMDA, Anvisa en Brasil, a veces en algunos se demoran más, de hecho, más de un año. Hay autoridades que se demoran hasta 2, dependiendo de la complejidad del producto y la capacidad técnica, porque obviamente hay un tema de recursos humanos que es importante. Y el rol de la CENAVAS. Y el rol de la CENAVAS lo hemos visto en las últimas semanas que se ha disparado la importancia de la CENAVAS. Qué bueno, porque verdad hay cosas que se pueden hacer muy buenas con la CENAVAS, pero hay un punto importante. Van a haber mayores recursos para la CENAVAS para realizar todas estas actividades, porque para la función que ya cumple un sistema público a veces se ve sobrepasada. Entonces, si estresamos a la CENAVAS para cumplirle también a los privados y no tenemos infraestructura adecuada, no tenemos recursos humanos suficientes, este tema nuevamente va a generar un problema en el sector público por cumplirle al privado. Entonces, es importante revisar este tema también. Y finalmente, para terminar y para generar una reflexión también en ustedes, ¿la Política Nacional de Medicamentos es una oportunidad? Sí. Trabajar en este tema es importante. Es importante que conversemos con todos los actores, tanto públicos como privados. Es un trabajo que es complejo, requiere una coordinación, requiere un tiempo determinado, no es como llegar y sentarse y sacarlo lo más rápido posible, hay que trabajarlo bien. Y por otro lado, como químicos farmacéuticos, es importante ser actores primordiales y ojalá impulsores de este tema. Y una frase final, así como el hierro se oxida por falta de uso, así también la inactividad destruye el intelecto.
es importante que nosotros estemos constantemente activos como colegio farmacéutico, que estemos activos como profesionales de la salud, que estemos en las discusiones, que nos vayamos formando para poder transmitir esta información a todo profesional sanitario, que también podamos transmitírselo a la población de un lenguaje adecuado. Nuestro rol es ser casi, es como la pedagogía en salud, así lo quiero decir. Estamos en la farmacia para poder explicar lo complejo a los pacientes. Y ese punto es muy, muy importante. Y es un rol que podríamos tener ganado y resguardado si lo quisiéramos y si lo impulsamos. Muchas gracias por su atención. Bueno, junto con agradecer a don Cristian, se da comienzo a la fase de preguntas y para lo que pedimos que quien quiera tomar la palabra, por favor, se ponga de pie. ¿Alguna pregunta? Buenos días, mi nombre es Gerson. Yo no soy del área de la salud, así que mi pregunta es de ciudadano, digámoslo. Genial. Bien, lo que escuché, el 7% de salud es para el seguro de salud, no para medicamentos. ¿Por qué entonces cuando uno está en ISAPRE y tiene excedentes, puede ocupar ese excedente para la compra de medicamentos? E incluso en las tiendas saludables de la ISAPRE, en tiendas saludables, uno puede comprar bienes de consumo, como reloj, bicicleta y cosas de esas características. Esa es la pregunta. Sí, bueno, como lo había dicho, hoy cómo funciona la lógica del 7% es como que es de 1, ¿ya? Ese 7%, el 7% no funciona para cubrir un plan de salud, en este caso en la ISAPRE. La ISAPRE puede hacer lo que quiera en este caso con el excedente después del sobre 7%, porque nuestro excedente es después del 7%, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, a ver, o sea, yo tengo mi 7%, ¿ya? Pero, sí, es que me enredé, tiene razón. El 7% es sobre el valor del plan. Entonces, ese delta, que es el costo del plan, a mi 7%, yo lo genero como excedente y yo lo puedo gastar básicamente en lo que quiera porque no tiene ningún tipo de regulación y porque es mío. Y como está la lógica del sistema actual, funciona así. Solamente distinto, lo que pasa es que FONASA sí funciona como seguro. La ISAPRE no. La ISAPRE técnicamente lo que dice Cristian, la plata es tuya. Entonces en el fondo tu plata, esos excedentes los puedes disponer como tú desees. No funciona como seguro porque si tú como persona de ISAPRE te enfermas, tú puedes acceder solamente a lo que te permite tu recurso. En FONASA, si tienes un problema, accede a los recursos de todo. En el fondo el riesgo se comparte. En ISAPRE no se comparte. Y como no se comparte ese riesgo, en el fondo tienes o caes, y eso es lo que un poco Cristian lo explicaba bastante bien en la presentación, todas las personas, independientemente de donde estén en FONASA o estén en ISAPRE, tienen el riesgo de caer en seguro o en el fondo en algún gasto catastrófico. Si te da un cáncer y tienes que pagar medicamentos que te salen, no sé, 20 millones de pesos, que es una locura, lo lamento, pero probablemente no te va a alcanzar. Si estás en FONASA y está cubierto en el fondo, no hay ningún problema. Pero si estás en ISAPRE, la ISAPRE te va a decir, lo lamento, váyase acá y por favor, a menos que usted tenga un seguro complementario o alguna cosa por el estilo. Si no, así es la vida, tienes que hacerlo a través de judicialización, que es como está funcionando hasta ahora, y que finalmente es muy similar a lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos se está judicializando mucho la salud, porque en el fondo tenemos que ver, es un contrato entre privados. Yo como privado, con el privado ISAPRE, es el que tiene que llegar a un acuerdo, y es el punto donde el Estado es el que nos ayuda a que esos privados lleguen a acuerdo. ¿Ya terminó? Ah, ya. Buena pregunta en realidad desde el punto de los excedentes de la ISAPRE. A mí me llama la atención que algunas farmacias de cadena, el 60-70% de sus ventas es producto de los excedentes de la ISAPRE. Por lo cual los precios son altísimos. Y como uno cuando es como ese dinero parece que no fuera de uno, en realidad parece que te lo están regalando, pareciese que uno no se da cuenta porque es un dinero que está ahí como botado. Y uno compra el precio que te da la cadena, no te hacen ni un descuento ni una cosa, te cobran con el excedente. Y hay farmacias
de cadenas que tienen 70 hasta 80% de la venta con excedente, a precios altísimos, porque no toman ningún... Un dato histórico. Alguien acá, todos pasaron un cuarto de supongo en el fondo de historia. Nosotros como Chile todavía no hemos evolucionado mucho más allá de las salitreras. Y se los planteo así. En las salitreras nos pagaban, cuando estábamos con trabajadores, con fichas, y en el fondo las fichas vaya a canjearlas a lo que ustedes tienen conveniente, pero finalmente todos eran lo mismo. La lógica de la ISAPRE, para que se entienda, es exactamente la misma. Es la misma lógica de la salitrera. Entonces, en el fondo es, usted tiene aquí sus fichas, vaya a gastarlas donde usted quiera, pero es mío. Entonces, en el fondo, por eso se ve tan ridículo desde afuera, porque desde un punto de vista académico, un poco lo que hace Cristian, que muestra el escenario mundial, es ridículo. Lo lamento, nosotros no podemos encontrarle una manera de maquillarlo mejor, pero por eso, es para que se entienda bien. Sí, bueno, sí, un punto importante que mencionó Jorge respecto a la judicialización. Eso ya en Chile es una realidad. Hoy las últimas judicializaciones fueron por el medicamento Spinraza. No sé si alguien ubica el Spinraza. El principio activo del nusinersen es para la atrofia muscular espinal, una enfermedad rara. El vial de ese medicamento cuesta alrededor de 65 millones. Un precio accesible para todos. ¿Ya? Un vial. Digamos que el tratamiento en el primer año son alrededor, no lo puedo confirmar así, pero son alrededor de 18 viales lo que se necesitan para un año. Sacamos cuenta. Entonces, claro, la única forma de financiar algo como eso es demandando al Estado y efectivamente han ganado. Pero ¿qué ocurre con eso? Quiere decir que al sistema de salud, que efectivamente tiene un presupuesto acotado, se le desvía para poder decir, yo cumplo con esto, pero claro, yo desvío ese dinero, pero tengo que dejar de cumplir por otro lado. Entonces, es una cosa súper compleja. De hecho, la evaluación esta que yo hablaba de la evaluación económica de tecnología sanitaria, cuando es solamente de la costo-efectividad o costo-utilidad, es complejo tomar una decisión. Porque puedes dejar medicamentos que son extremadamente caros, no son costo-efectivos, pero son necesarios, porque son la única alternativa que tú tienes. Y entran ahí otros modelos de decisión, que son los análisis que tienen que ver con otro tipo de espectro, entra el tema bioético incluso, para tomar una decisión de si cubrir o no cubrir un medicamento, que es interesante también mencionarlo, porque no es solamente todo costo-efectividad. No lo mencioné en la parte de evaluación económica y me parece interesante mencionarlo ahora que dijo Jorge el tema de la judicialización. Hiciste un análisis comparativo del año 85, si no me equivoco, 2004, o sea, 96, 2004. ¿Qué garantía hay de esta propuesta que tú estás dando en el sentido, no digamos que ha fracasado lo que tú expusiste, pero al día de hoy, a cómo estamos en este estudio o en esta nueva, con las iniciales que tú pusiste? PNM, Política Nacional de Medicamentos. Exactamente, que haya garantía que esto vaya a funcionar, porque o partir de cero, o tomar lo mejor de cada cosa y hacer algo de ahí. Porque también tomaste un ejemplo que un estudioso argentino le pagaron 20 y tantos millones. ¿Qué dice o qué te dice a ti que no va a pasar eso, que te van a contratar a ti con tu grupo asesor y te van a pagar millones? Oye, nuevo proyecto, nuevo estudio, y se va al cajón. Entonces, ¿qué garantía con esta? Sí, punto importante. Aquí si no llegan a contratar algo así, pagamos un asado para todos los que están acá. ¿Sí? No, pero la verdad es que sí, es importante aprender de las experiencias pasadas, de partida. Yo creo que no sé si se hizo este mismo análisis y decir, oye, ¿sabes que en verdad dijimos algo, no lo cumplimos? Dijimos otra cosa, después no lo cumplimos. Es importante sentarse ahora con esa evidencia. Es verdad, se pueden tomar muchas de esas cosas y decir, oye, esto alguna vez se dijo, hagámoslo ahora. Pero es muy relevante también hacer el análisis de la situación actual, porque la transición epidemiológica, como estamos parados hoy en día, nos lleva a un esquema totalmente distinto de lo que estábamos en el año 85. Pero hay medidas que efectivamente trascienden en el tiempo y hay que hacerlo, sí o sí. O sea, el margen de distribución va a ser un tema que lo va a mencionar Jorge, puede ser que hoy en día sea la oportunidad de ejecutarlo. Así que sí, es necesario hacer ese estudio. Yo creo que si lo trabajamos bien, si hacemos un trabajo como respaldado desde la evidencia y que
recogiendo como todas las necesidades de la población, yo creo que es posible que podamos avanzar en una política nacional de medicamentos que ojalá se acerque, no quizás al 100%, porque es un poco utópico, pero pensemos en el 80, iremos más arriba. Ya bueno, ya 50, a menos que pasemos, le ganemos las anteriores, ya. Solo a modo de complemento, Cristian les mostró las políticas. Las políticas tienen distintas miradas. O sea, me refiero a... La del 96 literalmente es un panfleto. No estoy leseando, tiene 4 páginas. Entonces, si la quiere leer alguien, adelante está en la página web del MinSal, no se demoran nada. Pero a lo que va Cristian en el sentido es que, ojo, porque la distancia entre el discurso y la práctica es amplia. Y lo que nosotros queremos decir que realmente menos es más. Pongámonos de acuerdo en 3 cosas, ¿estamos de acuerdo? Perfecto, esas 3 cosas cumplámoslas. Estamos de acuerdo en una cosa, listo, por esa vamos. Pero no puede ser que lleguemos, hagamos grandes documentos, grandes discursos, y que finalmente lo único que logran terminar es minando la confianza. Y la confianza, ojo, que no es un tema solamente de los abrazos entre nosotros, grupos de autoayuda. La confianza, por ejemplo, es un pilar fundamental en los mercados, que mucho se habla en algunos sectores. Entonces, si vamos a confiar en esto, al menos demos las garantías de que ya nos vamos a comprometer. Y por eso Cristian dice, esto se tiene que armar entre todos. No es que contrates un grupo asesor o traigamos unos tipos de Suecia que son unos monstruos y lo traigan y hagan un excelente documento, sino que el tema es cómo transformamos un documento en algo que se pueda llevar a cabo y que finalmente podamos decir, sí, esto es lo que todos avanzamos y avanzamos todos hacia el mismo trecho. No importa que avancemos a 1 km/h, pero por lo menos que estemos de acuerdo que vamos a avanzar hacia el norte o hacia el sur. Última pregunta. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu exposición. Como químico farmacéutico que nos desempeñamos dentro del sistema de salud pública, una de las cosas más importantes con las cuales tenemos que estar luchando constantemente, que tú lo mencionaste mucho en tu presentación, es la inequidad. La inequidad desde que tenemos mucho menos presupuestos municipales para poder contar con medicamentos de calidad dentro de nuestras comunas, por ejemplo, la región, ¿cierto?, versus algunas comunas de Santiago que incluso hasta cuatriplican, ¿cierto?, los presupuestos para poder comprar esos medicamentos. El tema de crear una política nacional de medicamentos es parte importante de lo que nosotros tenemos que hacer como químicos farmacéuticos, estar en contacto, ¿cierto?, colaboración con Santiago y las demás regiones, pero a su vez también tiene que haber un cambio dentro de las políticas internas, obviamente presupuestarias del gobierno. No puede ser que nosotros, ¿cierto?, en una comuna, ¿cierto?, acá en la 9ª región, tengamos tan poco dinero para poder acceder a los medicamentos de calidad para los usuarios. Y incluso con el poco presupuesto que tenemos podemos hacer grandes cosas. Entonces, frente a eso, yo creo que esta política debería ir, ¿cierto?, en conjunto con un tratamiento presupuestario de parte del gobierno, obviamente visualizar las necesidades, como tú mencionabas. Nuestra necesidad a nivel regional de la 9ª región es totalmente distinta a la región de Atacama, por ejemplo, o la región de Aysén. Las patologías que tienen son diferentes también, y en eso tenemos que hacer una política nacional de medicamentos que difiera en cada una de las unidades sectoriales que tenemos, pero con un amplio aporte de recursos, porque sin ellos no podemos trabajar. Ya. Sí, o sea, el tema de los recursos es complejo. La política nacional de medicamentos, como les dije, a nivel jerárquico, es una resolución. Por lo tanto, no se puede dejar como amarrado a temas presupuestarios. Sin embargo, las medidas que tienen que ir ahí pueden efectivamente generar después también un tema presupuestario que debería ser. Y obviamente hay temas que hoy en día se están discutiendo. Aumentar el gasto en salud, subir al 6% del PIB, el que aumentemos el per cápita en APS. O sea, son las cosas que hoy en día en las demandas sociales que se están discutiendo. Y obviamente tiene que ser así. Ahora, quizá voy a decir algo que es un poco polémico, que no voy a casar. Yo tengo mi posición al respecto, y podría decir lo que de hecho. Hay que pensar en el rol de la municipalización de la salud. En algunos casos funciona bastante bien. A mí particularmente no me gusta, pero yo creo que es importante revisarlo más que tomar una decisión como tal, porque hay distintas visiones y es importante concordar una de acuerdo con la evidencia. Y con la política también, hay que concordar ambos puntos. Pero las comunas más ricas efectivamente pueden funcionar mucho mejor que las comunas más pobres. Entonces, ese es un problema de inequidad nuevamente. Entonces, y se ve manifestado en este sistema municipalizado. Ahora, desmunicipalizar, por ejemplo, no necesariamente significa recentralizar. Y eso es súper importante, porque recentralizar sería un error garrafal.
lo que tiene que haber es un manejo adecuado de los gobiernos locales. Y eso va de la mano con otras discusiones respecto con la autonomía de las regiones. ¿Ya? O sea, es un tema que podría ir surgiendo, pero yo a lo menos creo que es importante discutirlo y tener esa visión de decir, ¿está afectando la municipalización? ¿Es esta la mejor estrategia? ¿Hay otras? Por lo menos revisarlo. Porque hay comunas que, por ejemplo, lo ocupan como moneda de cambio político para los votos. Pasó hace poco, fue este año, ¿sí? Lo de la... de la neurovienta, sí, fue este año. El alcalde Carter en la Florida estuvo con el tema de las neuroviontas, regalando para todo el mundo neurovienta así. Entonces, claro, un medicamento que es de marca, publicitado fácilmente, teniendo alternativas más económicas por medio de la Senadaz. ¿Tenía sentido? ¿De verdad necesitaban todas esas personas la neurovienta? ¿Cuál es la evaluación de la efectividad, costo-efectividad de la neurovienta? Entramos con toda esa discusión. Entonces, claro, le estamos dando algo como para que después se acuerde de mí en el momento de la votación, porque las votaciones son el próximo año. Entonces, es súper importante que analicemos cómo se está utilizando la salud en nuestro esquema estructural como país. Vamos a dar un pequeño receso antes de la siguiente charla, de 5 minutos. Y... ¿Igual partido más tarde? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias. No sé si... Hola. Bien, ¿y tú cómo has estado? Qué bueno. No, nos vamos hoy. Sí, como un viaje.